Pues muchas gracias por su atención. Ha sido un poco problemático esta prueba, pero gracias a Oscar por el apoyo. Bien, en este caso quiero de manera muy breve hacer la presentación en este coloquio de mi propuesta de trabajo terminal para el doctorado en educación basada en competencias. Se trata de una propuesta de estrategia curricular sobre derechos humanos en la licenciatura en comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que pertenece a la UNAM. Y en esta propuesta de estrategia curricular tiene como punto de partida tres variables. Primero, el modelo basado en competencias, que es justamente el punto central de este doctorado. Después, el propio discurso sobre los derechos humanos ligado al ámbito de la educación. Y finalmente, el proyecto formativo de los estudiantes de la licenciatura en comunicación, insisto, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y este es el punto, esta variable, bueno, pues es el meollo de esta propuesta en términos de este trabajo formativo. La intención de esta propuesta es justamente buscar una línea de análisis que desde los campos teórico, conceptual y epistemológico pueda llevar a cabo una construcción de una cultura formativa centrada en los derechos humanos, desde el currículum evidentemente formal y a partir de la propuesta de modalidades didácticas y metodologías que contribuyan primeramente a su enseñanza, a su aprendizaje y desde luego también a la propia promoción. Se considera un punto central ya que a partir de la evidencia que tenemos en esta licenciatura para las modificaciones de plan de estudios que llevamos a cabo en el año 2010, esta es un área central que aún debe seguir trabajando. Por tratarse de una investigación de corte cualitativo que argumentaré en unos momentos más, no presento hipótesis y esto además fue trabajado con el doctor Balmaceda en ese sentido de una de las características que tienen los trabajos las metodologías de corte cualitativo. Mi primera pregunta responde a lo siguiente: ¿cómo integrar el modelo de educación basado en competencias al desarrollo de los contenidos de los derechos humanos en el proceso de formación de los alumnos de la licenciatura en comunicación? Y aquí justamente, bueno, me remito a las tres variables ya consideradas anteriormente. Las preguntas específicas de investigación, primero, ¿cómo lograr que el conocimiento de los alumnos sobre los derechos humanos en la licenciatura en comunicación de esta facultad realmente contribuya a su formación profesional? ¿Y cuáles son las competencias que debe desarrollar un estudiante en materia de derechos humanos según el perfil de la licenciatura en comunicación? En esta primera gráfica también tenemos en contraparte los objetivos, y el objetivo general pues es justamente diseñar esta propuesta curricular sobre derechos humanos dentro de la licenciatura en comunicación para desarrollar en los profesores primeramente el manejo de estas temáticas y con esto llegar a nuestra búsqueda de esta parte formativa a través de los procesos de aprendizaje. Los objetivos, como un objetivo específico marcado en esta primera gráfica, contextualizar las experiencias que sobre la enseñanza de los derechos humanos existe primeramente al interior de la UNAM, para después establecer las líneas del diseño de la estrategia curricular que sean acordes con la misión y visión de nuestra institución rectora. Continúan aquí las preguntas y los objetivos. En términos de preguntas, bueno, y para todo esto, ¿cómo diseñar esta propuesta sobre derechos humanos concretamente en esta licenciatura? ¿Qué criterios asumir también para la validación de esta propuesta?
En términos de objetivos, bueno, pues, como acciones primarias, primeramente, de manera indispensable, comparar diferentes planes de estudio de universidades públicas y privadas que contemplen en su currículum el área de derechos humanos para determinar los puntos comunes en su enseñanza. También determinar cuáles son las percepciones de los docentes de nuestra licenciatura sobre el campo de los derechos humanos, utilizando para ello los grupos de enfoque y entrevistas de corte profundo. También establecer una línea de relación entre la educación en derechos humanos, que es la que soporta teóricamente esta propuesta, y desde luego la educación basada en competencias, no únicamente como el eje del doctorado, sino también como una posibilidad de buscar aprendizajes que tengan que ver con determinar el saber ser, saber hacer, saber convivir, etc. Y esto, bueno, desde luego desde el campo de los derechos humanos. De entrada, el marco teórico se sustenta en lo que se denomina la teoría crítica de la educación, que es desarrollada por Rona Ferrada y Abraham Maguenzo en Chile, pero que desde ahí se ha proyectado a América Latina de manera bastante importante, y ellos como eje me llevan directamente a los planteamientos de otro elemento fundamental en términos de teoría y metodología, que es la educación en derechos humanos. Esta propuesta estaría soportada en tres momentos. Estos son los dos primeros. Y el último, bueno, de lo que hemos estudiado hasta ahora en enfoque por competencias, me parece que la argumentación del doctor Sergio Tobón son las que mejor se enfocan a la idea de perfilar y hacer una línea transversal entre la teoría crítica y la educación en derechos humanos. Hasta este momento, en términos de competencias, si bien tengo otros elementos, los planteamientos del doctor Tobón me parecen los más pertinentes. Respecto al estado del arte, fue construido en dos momentos. Uno, el que ya se había hecho para la elaboración del protocolo, y dos, las tesis que nos enviaron para la revisión. Yo quiero comentar que hubo un punto de encuentro. En realidad no encontré tantas novedades como yo esperaba en el ámbito de la tesis, pero el ejercicio fue muy interesante porque me permitió corroborar lo que ya teníamos, y además la importancia, la pertinencia de sí apostar por una estrategia curricular como la que se está planteando. De manera muy rápida, para iniciar esta presentación del estado del arte, el primer punto es que definitivamente los derechos humanos trascienden ámbitos jurídicos o teológicos, y ya se han concentrado en los currículums en términos formales, y desde ellos se puede trabajar análisis en términos teóricos, conceptuales y epistemológicos, que nos indican que su enseñanza es necesaria. También tenemos que pues, le toca a la universidad, a las instituciones de educación superior, justamente llevar a cabo, proponer más bien desde el currículo formal este tipo de enseñanza y asignatura para formar no solo alumnos, sino también estar vinculado a la concepción de ciudadanos, que es algo que personalmente me interesaría desarrollar. Asimismo, se requiere hablar de educación en derechos humanos y de una propuesta de este tipo, significa también estar preparado para la capacitación de docentes. Este es un punto también importante que no puede dejarse de lado, porque finalmente es el docente el que parte a partir de su enseñanza para poder dimensionar los procesos de aprendizaje ya centrados absolutamente en el alumno. También una propuesta de este tipo busca incidir en el currículum a partir de una educación de corte inclusivo.
se reconozca, respete y valore la diversidad. Y justamente una de las características de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en parte de la UNAM, pues es la formación de estos futuros profesionales desde marcos éticos y de marcos formativos ligados al compromiso social. La educación en derechos humanos, este fue algo muy importante. Este punto lo pude corroborar, y ya lo tenía establecido, pero me gustó mucho la tesis, porque se trata de un concepto y una propuesta metodológica y teórica que se centra en procesos de aprendizaje que se ligan a la producción de conocimiento en el campo de los derechos humanos, pero que perfilan perfectamente el saber ser, saber hacer, saber convivir y además ser propositivo en términos profesionales para la mejora de la sociedad. Otro elemento importante es la idea de la transversalidad, que implica poner desde el plano de la educación la idea de temáticas que tienen que ver con el desarrollo actual que atraviesan las sociedades y además la apuesta por un currículo complejo en términos conceptuales, pero partiendo de una dimensión y una reinterpretación ética absolutamente necesaria en estos momentos. Bueno, esta metodología, como les decía, es de corte cualitativo, donde básicamente los métodos para delinearla estarían centrados en el análisis documental y en el análisis de contenido. Hace un momento le explicaba la necesidad de ver qué se ha hecho en términos de currículum, qué se ha propuesto desde la propia UNAM, pero también otras instituciones, tanto públicas como privadas, como han podido insertar en sus planes de estudio el campo de los derechos humanos. Las técnicas, pues básicamente en este momento definidas en entrevista profunda y los grupos de discusión para poder acercarnos también a las percepciones, primeramente de profesores, en el campo, en esas temáticas, en los derechos humanos, para ver también cómo estarían ellos dispuestos y comprometidos y si entienden también la lógica de una propuesta que se liga a necesidades sociales de manera inmediata. Y bueno, los instrumentos, básicamente los diarios de observación y los cuestionarios, aunque evidentemente pues esta parte aún la estamos pudiendo. A grandes rasgos, esta es mi presentación, la traté de hacer lo más explícita posible y ojalá pues sea clara y estoy a sus órdenes para las observaciones que tenga yo que hacer. Muchas gracias. Muy bien, maestra María Luisa, ¿me escucha? Maestra María Luisa, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ok, muy bien, estuve viendo con atención su presentación. Me voy a presentar primeramente, soy el maestro Roberto Palomares y tengo la suerte de estar aquí con ustedes compartiendo pues algunos puntos de vista, algunas recomendaciones que básicamente son observaciones para que ustedes determinen la pertinencia en la atención para fortalecer su proceso de construcción del proyecto de investigación, ¿no? En ese sentido lo vamos a ver. Sí. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Ok, aquí estamos entonces haciendo primeramente, vamos a partir de una reflexión. Yo tengo, a mí en lo particular, pues tengo todavía algunas dudas en el sentido que usted le pueda dar a lo que denomina propuesta de estrategia curricular. ¿A qué se refiere con estrategia curricular?
¿Es estrategia didáctica, perdón, es estrategia didáctica o estrategia pedagógica para aplicarla con los alumnos o es de diseño de una propuesta curricular que nos lleve a la construcción de un programa? Es más, en la primera, la parte didáctica. La parte didáctica para ser, digamos, presentada formalmente dentro del plan de estudio, pero sobre todo ser, digamos, que tiene conjunto de valoración. Le explico muy breve. Nosotros estamos en algo que denominamos nuevo plan de estudios que entró en 2013. Este nuevo plan de estudios tiene ya un área considerada es una preespecialidad para alumnos de octavo y de séptimo y octavo semestre, y es sobre ciudadanía. Y es ahí donde quisiéramos incidir un poco, porque si bien está ligada a los derechos humanos, no se queda solo ahí, pero también hemos visto varias deficiencias en cómo se está llevando. Sí. Sí, entonces responde a un enfoque más didáctico. Ok. Sí, es que cuando hablamos siempre de curricular, básicamente estamos en la cuestión de lo que es el diseño de planes y programas, ¿verdad? Fundamentos de la educación. Por eso tenía que preguntarle esto para no orientar de otra manera lo que vienen siendo algunas de las observaciones. Pero creo que con eso usted ya me deja claro, es la pretensión de intervenir de manera más didáctica o pedagógica para sustentar el desarrollo de una, vamos a decirlo así, de una educación en los derechos humanos, ¿no? En la licenciatura en comunicación. Si eso, en la licenciatura, ¿cómo se llama la asignatura o materia que sería de derechos humanos? ¿Cómo se llama? Es un campo de especialización y es el campo de formación de ciudadanía, se llama derechos humanos. Es un campo, entonces. Básicamente no abarca tanto los derechos humanos, se queda más a nivel de la ciudadanía, a nivel de comunicación para el desarrollo, y los derechos humanos solo son abarcados en una asignatura que tiene que ver con la historia de los derechos humanos, pero ahí es donde tenemos un poco la contradicción hacia la enseñanza, en esta cuestión tan tradicional. Ok, entonces, aun cuando el campo de formación está orientado a la ciudadanía, ustedes quieren darle peso a lo que viene siendo los derechos humanos. Así es, nosotros estamos pasando en este momento por un trabajo de diagnóstico de este plan de estudios, que es el tiempo de desarrollo diagnóstico, y lo que hemos visto es incluso el no compromiso de profesores para la propia enseñanza, las estrategias absolutamente tradicionales y prácticamente en estos modelos que hemos revisado tanto en el doctorado, y lo que queremos es esta intervención que pudiera transformar de alguna manera o incidir en el campo o incluso en una asignatura, pero con un alcance más hacia la cuestión también basada en competencia, hacia la educación basada en competencia. Sí, muy bien, mire, entonces de aquí surge una primera observación o recomendación. Ya ahorita es muy difícil observar todos los elementos que usted puede ir manejando, como lo es en el trabajo en extenso, ¿no? En su archivo donde tiene toda la estructura desarrollada. Pero estos elementos que me acaba de señalar, yo le voy a sugerir que en la definición del problema o en el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, los pueda ir desarrollando. Es decir, partir del nuevo plan de estudios, ¿verdad? Partir del campo de formación ciudadana que tiene lo que es la licenciatura en comunicación y cuál es la orientación que tiene y cuál es la orientación que ustedes quieren darle en función de manejar los derechos humanos como algo prioritario, ¿no? Eso ya sería como ir definiendo el problema, ir planteando y ya después establecer qué es lo que se quiere lograr, cuáles son las preguntas de investigación, etcétera, etcétera. Pero para mí era importante ir definiendo estos elementos y creo que usted lo tiene claro. En ese sentido, yo le estoy pidiendo nada más o le estoy sugiriendo
que lo pueda desarrollar, que quede esto que me dijo aquí ahorita, que quede bien claro en el planteamiento del problema, en lo que viene siendo en el capítulo 1, en el apartado de la definición del problema, ¿no? Recuerde que la definición del problema tenemos que conceptualizar un poquito los ejes de análisis, partir de la problemática y después incorporar las preguntas. A veces la estructura que nos señalan separa estos elementos en descripción del problema, en definirlo, pero no importa. Pero usted debe de tener estos elementos como los ejes de análisis de su trabajo de investigación. Entonces me parece bien este primer contacto, porque así yo ya dejo toda la perspectiva que me hablaba del diseño, porque tenía una serie de preguntas sobre el diseño, ¿no? Es que hablar de diseño curricular es hablar de fundamentos epistemológicos, axiológicos, psicológicos, ¿verdad? Entonces era mucho más amplio, pero creo que usted ya lo está delimitando en función de qué es lo que pretende realizar. Bien, en función de eso, yo le voy a sugerir, estaba trabajando con dos, mientras usted estaba comentando, con dos títulos o la orientación al título hacia estas partes que le voy a señalar. Cuando hablamos de propuesta de estrategia curricular, eso es lo que me llamaba la atención, por eso fue la pregunta inicial. Más bien lo que usted va a desarrollar son estrategias didácticas, ¿no? Entonces, como usted tiene 3 elementos, esa propuesta de estrategias tiene derechos humanos y tiene por allí lo que viene siendo las competencias, el enfoque por competencias, ¿verdad? No sé si usted lo maneja así, el enfoque por competencias en esto. Sí, en esto sí, esto es de la línea del doctor Sobor. Sí. Eso lo tomé prácticamente como lo presenta. Ok, ¿me puede situar en la primera diapositiva, si es tan amable? Sí, claro que sí. ¿Dónde está el título? Ajá, sí. ¿Ahí? Sí, porque fíjese, es que cuando usted habló de básicamente las variables, habló de modelo basado en competencias, de derechos humanos y del proyecto formativo de los estudiantes, eso es lo que recuperé. Pero aquí donde habla del título, sí, verá, ahí tiene usted variables, modelo basado en competencias, tiene discurso sobre derechos humanos, yo le quité el discurso, sino hablar de los derechos humanos y el proyecto formativo de los estudiantes. Déjelo ahí que al final de cuentas ahí está también el título. Pero ve usted, las variables, ¿dónde las podemos localizar nosotros? ¿De dónde se desprenden las variables? Pues como ejes de análisis. Las variables no son más que los ejes de análisis que están contenidos en el mismo título del proyecto. Pero si lo leemos, dice propuesta de estrategia curricular, que ese puede estar orientado al proyecto formativo, y dice derechos humanos, está sobre el discurso de derechos humanos, pero desapareció el enfoque de las competencias. Sí, entonces, vea usted, tenemos que incorporar eso porque en los objetivos y en las preguntas usted lo incorpora, ahorita la vamos a ver. Pero entonces, con base en eso, yo estaba planteando alguna situación que pudiera servirle, ¿no? Se lo voy a dejar a consideración. Si lo manejara, estrategias didácticas con el enfoque por competencias para favorecer la educación en derechos humanos en la licenciatura en comunicación en la Facultad de los Estudios Superiores Zacatlán. Vea usted que trato de recuperar todos los elementos, pero le incorporo el enfoque por competencias porque usted trata de relacionar todo esto desde el enfoque por competencias, desde el modelo de enfoque por competencias. Entonces, se lo pongo a consideración para que usted vea desde la perspectiva de las variables. Yo considero que está ausente en el título. Sí, doctor, tiene toda la razón y lo asumo, la verdad lo perdí de vista, creo que sí,
tengo muy presente, pero sí, la verdad, omití esta variable tan importante en el sentido Sí. lo acepto totalmente. Sí, y que usted lo recupera de buena manera en todos los demás elementos, como son las preguntas, donde están los objetivos. Usted ahorita lo vamos a revisar y se va a dar cuenta que así está, porque usted tiene ese enfoque, por eso lo comentó desde las variables. Pero entonces yo le solicito, ¿verdad?, que pueda usted revisar el título y lo pueda incorporar. Yo los cambios que le estoy sugiriendo es que en vez de propuesta estrategia curricular, lo maneje como estrategias didácticas, ¿sí? Claro, doctor, sí, me parece además mucho más claro, sobre todo porque sí se asienta en lo que yo realmente quiero hacer. Sí, porque lo otro además, si usted se sostiene con estrategia curricular, en los diferentes coloquios siempre lo van a estar cuestionando porque lo curricular es mucho más amplio y tiene un fundamento también mucho mayor. Y lo didáctico está en función de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que eso es lo que entendí que usted quiere realizar. Exactamente. Lo único que le estoy dando yo también aquí un sentido es en vez de hablar sobre derechos humanos, yo lo llevo a favorecer la educación en derechos humanos, es decir, ya enfocados a que realmente esa pretensión que usted tiene, aun cuando el campo sea de formación ciudadana, que usted de todas maneras va implícita una educación en derechos humanos, porque usted habló de la transversalidad, habló de la inclusión, entonces todos estos elementos son válidos, ¿sí? Y ahí queda la situación para que usted pueda revisarla con calma. A ver, me parece que sí está grabándose. Esto está quedando grabado. Usted ya después con calma puede revisar este tipo de observaciones para que pueda integrarlo de nuevo a su trabajo de investigación. Sí. Deme la diapositiva donde están las preguntas y los objetivos, por favor. Sí. Allí, por favor. Esta es la primera. Sí, vamos a analizar esta primeramente y después nos vamos con alguna otra. Mire, aquí cuando hablan, ¿cómo integrar? Recuerden muy bien, vamos a manejar siempre los ejes que usted está señalando, ¿no? Lo que viene siendo su propuesta de intervención, lo que está hablando de derechos humanos, ¿verdad? Lo que estamos hablando en ese sentido, no perderlo de vista, siempre lo vamos a tener presente, el enfoque por competencias, etcétera, los tres elementos clave. Pero cuando usted pregunta cómo integrar el modelo de educación basado en competencias, vea que aquí sí lo recuperan. Aquí sí lo recupera porque la pregunta general, entonces aquí sí lo integró, porque estoy seguro de que eso es la base de su trabajo. Pero cuando usted pregunta cómo integrar el modelo de educación basado en competencias al desarrollo de los contenidos de los derechos humanos en el proceso de formación de los alumnos, mire, cada vez que veo una pregunta de esta naturaleza, yo siempre les estoy señalando que esto no es más que una reflexión personal. O sea, cuando usted va a hacer una propuesta de cualquier naturaleza, cuando uno va a plantear algo, de antemano ya sabe cómo estructurarla, ya sabe uno cómo se debe integrar, ya sabe uno cómo lo va a diseñar, y lo que espera uno encontrar son qué implicaciones, qué resultados, qué es el impacto, cómo favorece, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta no es cómo integrar el modelo. Eso yo les digo que de antemano, para poder establecer su propuesta, usted tiene que saber cómo integrar el modelo. Y yo les comento que esto no me lleva a una pregunta de investigación, sino la pregunta de investigación estaría de cómo el modelo de educación basado en competencias, ¿verdad?, va a fortalecer el proceso de formación en la educación en los derechos humanos de los alumnos de la licenciatura en comunicación. Eso es lo que no sé, ¿sí? Y eso es parte de mi investigación. Si yo tengo el modelo de educación basado en competencias, entonces yo quiero ver de qué manera, cómo favorece, cómo impacta en la formación de estos alumnos. Y la pregunta, ¿cómo integrar el modelo? Pues yo lo veo como una reflexión personal. Es como voy a decir, pues, ¿cómo puedo hacer esto? Y me pongo a investigar, por eso está el marco teórico. Esto encontré que hicieron otros, entonces ya sé cómo integrar el modelo. ¿Cómo voy a conjuntar los contenidos de los derechos humanos con el enfoque por competencias? Porque si no lo sé, entonces no lo puedo plantear como una propuesta, ¿verdad? No sé qué me dice al respecto.
A lo mejor no... Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted me dice, creo que efectivamente pareciera que siempre pudiéramos resolver una primera pregunta, pero que creo que tengo una duda de usted porque en la escuela hay cierto, en la beca que hacían en comunicación, sí, hay cierto prejuicio hacia el modelo basado en competencias. Sí, sí. Yo preguntaba, porque no sé cómo tendría que diseñar, más establecer una estrategia didáctica. Pero tiene usted razón, o sea, se pueden incluir incluso, ¿no? Porque sé cómo operan los más o menos, aprendiendo cómo operan, etc. Entonces sí, creo que la pregunta tendría no ser desde cómo integrar el modelo, sino, no sé, a lo mejor en este sentido de qué implica o qué impacto, no lo sé. Sí. Yo le dejo para que lo piense porque fíjese bien, el modelo de educación basado en competencias ya está como una propuesta nacional. Sí. Los contenidos de los derechos humanos ya están y están dentro del proceso de formación en la licenciatura. Esos elementos ya están. Pero usted lo que quiere desde la pregunta es integrarlo, pero la integración es como una acción de su parte. ¿Para qué? Para desarrollar una estrategia que tenga un impacto. ¿Y ese impacto en qué va a caer? En desarrollar o fortalecer o favorecer lo que viene siendo la educación, los derechos humanos, pero bajo el enfoque por competencias. Entonces yo por eso le digo, integrarlo es un asunto suyo, pero para la investigación tengo que ver que esa integración, qué resultados me van a dar. Y veamos entonces el objetivo para ver si le puedo clarificar esto también. Si usted dice el objetivo en general, diseñar una propuesta, en la medida que cuando usted, desde el punto de vista administrativo, usted establece la propuesta, qué contenido va a desarrollar, etcétera, etcétera, en la medida que usted lo haga, ya cumplió el objetivo. ¿No se da cuenta de eso? Decir, a ver, ¿cuándo cumple el objetivo? Cuando esté diseñada la propuesta, pero ni siquiera la ha aplicado. Pero ni siquiera sabe qué resultados. Entonces, yo les digo que el objetivo, y sobre todo el general, define el nivel de logro esperado. Usted va a aplicar una propuesta. ¿Qué espera encontrar con esa propuesta? Dígame así, nada más rápidamente, ¿qué esperaría usted con la propuesta? Es decir, ¿la propuesta para qué? Justamente lo que espero encontrar con ella es digamos, diseño, bueno, no sé si diseño, pero digamos una nueva forma de que los alumnos aprendan estas temáticas relacionadas con el saber ser, el saber hacer, el saber convivir, etc. Sí, pues yo siento que eso ya no es un objetivo, es decir, por ejemplo, propiciar una mayor comprensión acerca de... Eso ya es como algo que yo espero a partir de la propuesta. Pero si yo digo, si diseñar una propuesta se constituye entonces en la acción. Y lo que espero de la propuesta es a partir de la intervención. Espero que fortalecer lo que viene siendo la educación en los derechos humanos. Lo que espero es fortalecer las competencias de los estudiantes en este campo formativo. O sea, espero algo que me proporcione la propuesta de intervención que usted va a utilizar. No sé si me queda claro en ese sentido. Y no solo por esto que usted me dice de fortalecimiento de competencias, pues eso es una, la verdad, de mis apuestas. Yo ahorita le estoy haciendo nomás así como algunos ejemplos, pero a lo mejor pues faltaría con más calma como delimitar bien el objetivo. Yo nomás agarro así algunos ejemplos orientados a sacarlo de la estructura de la acción, sino más bien llevarlo a la estructura de la definición de un logro. Y eso usted lo va a definir, por eso la pregunta era, ¿qué espera con la propuesta? Y pues por lo que tenemos aquí, estoy hablando de lo que viene siendo la educación en los derechos humanos, ¿verdad? Estoy tratando de desarrollar competencias en los alumnos en su proyecto formativo en torno a los derechos humanos. Esos elementos son como para jugar con ellos y establecer preguntas así un poquito más concretas. Pero no lo puedo decir ahorita, esta es una pregunta así como le estoy señalando, sino más bien es la idea de cómo puede usted establecer algunas preguntas, ¿sí? Okay. Mire, si nos vamos a ahí mismo en la tercera pregunta, dice,
¿Cuáles son las competencias que debe desarrollar el estudiante en materia de derechos humanos según el perfil de la licenciatura en comunicación de la Facultad de Estudios Superiores? Fíjese bien esa pregunta. Usted quiere, ¿cuáles son las competencias que debe desarrollar el estudiante? Según el perfil. ¿Sabe dónde encuentra usted la respuesta a esa pregunta? ¿Cree usted que necesita un proceso de investigación de campo para dar respuesta a esa pregunta? Pues tal vez no, porque el perfil tiene definidas las características. Porque usted, leyendo el perfil, ahí se establecen las competencias que deben, las esperadas. Entonces, ese tipo de análisis es el que le invito a que en un momento dado haga de las preguntas, porque cuando dice, ¿cuáles son las competencias que debe desarrollar? Y dice usted, según el perfil, pues ahí está. Si yo analizo el perfil, me dice cuáles son las competencias. Pero si yo quiero saber cuáles son las competencias que tienen los alumnos en torno a los derechos humanos, eso no lo sé. ¿Sí? ¿Se fija en ese sentido? Es decir, el perfil me determina desde lo teórico el deber ser. Pero la investigación me determina entre lo que es el ser, lo que es el sujeto, lo que conoce el sujeto. Entonces, lo que yo no sé es lo que conoce el sujeto y lo puedo meter a una pregunta para ver cuáles son las competencias que manejo, que posee los alumnos, ¿no? Con respecto a los derechos humanos. Y eso sí se puede hacer una pregunta que le dé respuesta a través de un instrumento. Usted puede establecer un diagnóstico situacional o contextual para ver cuáles son las competencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, doctor. Déjeme ver si tengo otra. Lléveme a la siguiente página también. Sí, a la siguiente diapositiva. Mire, yo le digo que la pregunta es 4. ¿Cómo diseñar la propuesta? Yo le digo que más que una pregunta de investigación, es algo que usted debe de saber previamente. Cómo diseñar la propuesta es algo que usted está construyendo a partir de recuperar los elementos teóricos, metodológicos de su proyecto de investigación. Eso es lo que le está ayudando al cómo diseñar la propuesta, ¿sí? Pero además, si vemos otra situación, vamos a establecer, hablamos de cuadro de congruencia y veamos entonces entre la pregunta y el objetivo. Dice la pregunta: ¿cómo diseñar la propuesta de estrategia curricular sobre derechos humanos, etcétera, etcétera? Y el objetivo es comparar diferentes planes de estudios, ¿sí? Ajá. Entonces, aquí el objetivo sería, tendría que estar en función del diseño, aunque usted está aquí de la acción, de la comparación, lo veo como implícito, de que comparando los diferentes planos, usted va a diseñar la propuesta, ¿sí? Ajá. Entonces hay una relación como una relación indirecta, no una relación directa entre lo que viene siendo el enunciado de cómo diseñar la propuesta y en la otra es el objetivo comparar diferentes planes de estudio, ¿no? Entonces véalo usted así nada más, que como le digo, puede haber una relación, pero una relación indirecta, porque dice usted, comparando los diferentes planos me va a permitir diseñar la propuesta, ¿sí? Pero yo tengo esas dos observaciones, una la relación así indirecta o no directa, y la otra es la pregunta más que al diseño tendría que ser, recuerde, las preguntas tienen que llevarla no a una reflexión personal ni a una acción del proceso, sino a lo que usted puede establecer como un nivel de logro con lo que vaya a preguntar, y después lo va a convertir en objetivo, ¿sí? Déjeme ver si tengo alguna otra situación. En el método, si es tan amable para cerrar esta interacción. Sí, el paradigma, pues ahí tiene investigación de corte cualitativa, ¿no? Naturaleza cualitativa, usted la describe. Pero de métodos habla usted de análisis documental y análisis de contenido. O sea, hablamos de propuesta de intervención. Eso es lo que entendimos, una estrategia pedagógica, ¿verdad? O didáctica para favorecer, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la intervención, nos estamos refiriendo más al método de investigación-acción. Ah, ok. Sí, cuando usted habla de análisis documental, porque acuérdese que si hay un método, ¿verdad? Método de investigación documental.
Pero el método de investigación documental está centrada nada más en interpretar los significados, los contenidos en los documentos. No hay investigación de campo. Tienes razón, doctor. De hecho, eso lo dejé en relación a esta revisión de los planes. Ajá. Lo dejé por esa razón, pero claro, ahorita que usted lo menciona, incluso esta parte de investigación-acción sí la puse en el protocolo un poco más desarrollado. Ah, ok. Ya no lo contemplé aquí, Sí, porque aquí podemos tener, mire, más bien estos son como procedimientos, ¿verdad? El análisis documental y el análisis de contenido, pero el análisis documental es el que sustenta el marco teórico o el estado del arte. Entonces, ahí manejarlo más que nada en lo que viene siendo el procedimiento, pero el método tendría que ser el método de investigación-acción, porque hay una intervención suya para fortalecer, mejorar o cambiar una realidad, que en este caso sería la formación de los sujetos en torno a los derechos humanos. Entonces, el método específicamente yo le estoy sugiriendo que lo maneje como método de investigación-acción y que el procedimiento, en este caso, para recuperar la información, sea análisis documental y análisis de contenido. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque cuando hablamos de método documental, a veces lo confundimos con la revisión bibliográfica, pues, y entonces son dos cosas muy diferentes. Bien, entonces, pues estas son algunas de las situaciones que le comparto como observaciones, ¿no? Usted, si tiene asesor o asesora, revísenlo, analícenlo y recuperen aquellas que consideren que son pertinentes para fortalecer su proceso de construcción del proyecto, ¿verdad? Porque no deja de ser subjetivo todas estas observaciones, no es decir, pues yo tengo un tipo de formación, tengo una forma de ver, de interpretar, ustedes tienen otra, y si hay coincidencia, adelante, y si hay diferencias, ustedes nada más sustenten el porqué, no de la observación que en un momento dado les pueda hacer uno, ¿verdad? Eso sería de mi parte. Al contrario, doctor, al contrario, de verdad que sí, creo que las precisiones que me dejan son para mí muy claras y sí me da dos cosas. Una, seguir buscando, investigando, reforzando, pero otro también es que sí es lo que se va a hacer a esta cuestión de las estrategias didácticas. Muy bien, pues espero que les sirvan entonces las observaciones. Pues buenas tardes y vamos a continuar ahorita con el siguiente maestro que le corresponde su presentación. Claro que sí, le agradezco mucho, doctor Palomares, de verdad, y un gusto haberlo conocido. Muchas gracias. Estamos para servirle. Hasta luego. Hasta luego.